Mira en tu interior y sígueme para saber anunciar la buena noticia hoy en medio de nuestro mundo. Formación Hipona, pensamos en ti. Hola a todos, estoy encantado de estar con todos vosotros. Espero que este rato que vamos a compartir y en el que vamos a dialogar acerca de la situación de la España actual, de la Iglesia en la España actual, sea para todos vosotros del mayor agrado y del mayor interés. Comienzo diciéndoos a vosotros que la historia de nuestra Iglesia es una historia reciente, es una historia que está relacionada con la historia humana, con nuestra cultura y con el desarrollo de nuestras ideas, de nuestras esperanzas y de nuestras ilusiones. En realidad, la historia eclesiástica española es también, en muchos sentidos, la historia de los hombres, de nosotros, en estos 2020 años de historia. La Iglesia en la España actual es una historia muy apasionante, muy interesante también. Y en esta Iglesia que conocemos hoy, dos han sido los protagonistas principales que le han dado identidad y han sido los papas y en segundo lugar la Conferencia Episcopal Española. A finales del año 1982, en octubre, llegó por primera vez un pontífice a tierras españolas, San Juan Pablo II. El Papa llegaba a una nación tradicionalmente fiel y cercana al papado, pero el clima eclesial no era tan deseado como cabía de esperar. El viaje fue preparado por todas las diócesis españolas con mucho entusiasmo y también por las comunidades religiosas. El Papa visitó en España una iglesia tradicional y compleja, en un estado bastante desorientado y confuso, pues de haber tenido en el pasado una presencia y un influjo determinante en la sociedad, parecía abocada a la irrelevancia y a la marginación. Buena parte del clero se encontraba muy desorientado y sin capacidad de reacción ante una sociedad que avanzaba a un ritmo muy rápido hacia la secularización. Parecía que las raíces cristianas de España se estaban olvidando velozmente. El viaje de Juan Pablo II fue un momento muy especial para la Iglesia española, pues la Iglesia vivió una experiencia muy gratificante de comunidad. Todos los cristianos se sintieron gozosamente acompañados por el Papa y fueron todos ellos confirmados en su sentido de pertenencia a una Iglesia más universal, más viva y articulada. La primera visita fue en el año 1982. El Papa fue recibido, como pueden ver ustedes en las imágenes, por sus majestades los reyes, y fue un viaje realmente agotador. En esta primera visita quedó patente el fervor del Papa polaco por los cristianos y por España en general. 2 años después, de camino a Latinoamérica, el Papa Juan Pablo II hizo una escala de tan solo 5 horas en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, donde él dejó su solideo en recuerdo y en agradecimiento. La tercera visita del Papa fue en agosto de 1989. El pontífice llegó como peregrino a Santiago de Compostela y también visitó Nuestra Señora de Covadonga. El cuarto viaje fue en el año 1993, centrado sobre todo en tierras andaluzas. Visitó el Santuario de la Virgen del Rocío,
la Rábida y en la etapa final de este viaje apostólico inauguró la Catedral de la Almudena. Finalmente su último viaje fue en el año 2003, ante más de 1 millón de jóvenes que le ayudaron a afrontar con energía este multitudinario encuentro. El segundo pontífice que visitó tierras españolas fue Benedicto XVI. En 3 ocasiones llegó a estar el Papa Benedicto XVI en nuestro país. La primera de todas fue del 8 al 9 de julio del 2006, cuando el Papa realizó una visita pastoral a Valencia para clausurar el 5º Encuentro Mundial de las Familias. Los días 6 y 7 de noviembre del año 2010 viajó a España como peregrino de la fe, visitó la Catedral de Santiago de Compostela y en la Plaza del Obradoiro, ante unas 7.000 personas, pronunció un discurso con un marcado acento europeísta. En la segunda escala de este viaje, consagró e inauguró el Templo de la Sagrada Familia. De esta visita nos queda el discurso que el Papa Benedicto XVI pronunció en el avión antes de aterrizar en el aeropuerto de Santiago de Compostela. El pontífice advirtió ante todos los medios de comunicación allí presente que en España había nacido una laicidad, un anticlericalismo y un secularismo fuerte y agresivo como se dio en la década de los años 30. El último viaje del Papa Benedicto XVI en España fue de los días 18 al 21 de agosto del 2011, cuando tuvo lugar la Jornada Mundial de la Juventud, una de las más multitudinarias de la historia. Fueron escenarios de la JMJ, la Plaza de Colón, Cibeles y el Paseo de Recoletos, donde se expusieron las obras más preciadas y artísticamente mejores de toda la imaginería española. El segundo protagonista en dar identidad a la Iglesia de hoy ha sido la Conferencia Episcopal Española, que a lo largo de estos años ha estado dirigida por magníficos prelados de nuestra Iglesia. La Conferencia Episcopal Española, a lo largo de estas épocas, de este tiempo, se ha movido en una firme convicción basada en 4 puntos. El primero de todos es que la fe cristiana no es una ideología. El segundo es que ningún sistema político y social puede agotar la riqueza del Evangelio. En tercer lugar, la Conferencia Episcopal Española siempre ha defendido que la Iglesia no patrocina ninguna ideología política. Y finalmente, siempre la Conferencia Episcopal Española ha sido muy consciente de que la misión de la Iglesia es proponer soluciones concretas de gobierno en aquellos lugares y espacios donde se desenvuelve la vida humana. Es verdad que han sido muchos los documentos que han surgido de las diferentes comisiones de la Conferencia Episcopal Española con el fin de esclarecer todas las realidades que rodean la vida del hombre. ¿Cuáles son los rasgos que definen el panorama eclesiástico actual en nuestra España? Principalmente 5. El primero de todo es distanciamiento entre sociedad y religión. España se durmió cristianamente practicante y parece haberse despertado indiferente. La cultura dominante configura una sociedad que parece situarse aceleradamente al margen del cristianismo. En estos años se ha ido produciendo una desdibujada imagen de la Iglesia y de lo religioso, que está sufriendo una devaluación continua. Sin embargo,
Pocas veces la Iglesia española y la Iglesia en general ha optado por las libertades, por el acompañamiento, por los marginados. Sin embargo, el alejamiento y el ninguneo de la Iglesia por parte de los que tienen el poder político y el poder mediático es hoy escandaloso. Y esto tal vez porque existe un masoquismo interno eclesial muy desmesurado, que ha llevado a criticar todas las decisiones eclesiales. El poder mediático de los medios de comunicación ha resultado decisivo en este descrédito eclesial. Hemos estado sometidos a un bombardeo permanente por parte de la prensa, de la televisión, de las revistas, y el enorme poder que tienen estos medios en la modelación de la opinión pública ha jugado en contra de todos los bienes y de la Iglesia, de manera especial en los jóvenes y en los adultos. También tenemos que ser todos muy conscientes de que en el mundo de la literatura, de la universidad, de la cultura en general, existe un distanciamiento entre la Iglesia y estos últimos. La irrelevancia que la fe tiene en el mundo de la cultura pone de manifiesto esta separación. A pesar de este distanciamiento entre la sociedad en general y la Iglesia, a pesar de este descrédito que existe por una gran parte de la población hacia los sacerdotes, los religiosos y la Iglesia, no podemos olvidar, y esto es muy importante, que por parte del pueblo español y de España en general existe un enorme aprecio por el patrimonio cultural eclesiástico, tanto por los creyentes como por los no creyentes. La reorganización de los archivos eclesiásticos, donde se contiene buena parte de nuestra historia general. Las concurridas y extraordinarias exposiciones culturales, como las Edades del Hombre. Los planes de restauración, tanto nacionales como regionales, de los distintos edificios religiosos, ponen de relieve el extraordinario valor y el grandísimo interés que tienen los españoles y las instituciones de gobierno por la Iglesia y por la historia de la Iglesia en el pueblo español. La segunda característica es un clero envejecido. La secularización de muchísimos sacerdotes, la escasez de vocaciones religiosas han tenido como consecuencia el progresivo y rápido envejecimiento del clero sin posibilidad del recambio, al menos en un futuro próximo. Muchas parroquias no cuentan con párroco propio. Muchos colegios e instituciones que en el pasado estuvieron en manos de religiosos, hoy son dirigidos por laicos. También esto es muy importante y muy actual en nuestra Iglesia. Las consecuencias de este cambio al menos son dobles. Por un lado, la clase dirigente eclesial tiene mucha edad y no lo olvidemos, cada año tendrá más. Por tanto, la Iglesia de hoy en España muchas veces se guiada por la experiencia del pasado, pero más difícilmente estará guiada por la creatividad, el empuje y la ilusión. Por otra parte, la disminución de sacerdotes y de religiosos lleva necesariamente a confiar en los laicos, y este hecho no ha hecho más que empezar. Hay que confiar en los laicos aunque sea por necesidad. Nunca jamás en la historia de la Iglesia de España tantas instituciones y organizaciones eclesiales han estado puestas en sus manos. Los laicos hoy tienen un papel fundamental en la Iglesia y en la evangelización de nuestro país. La tercera característica
es el anticlericalismo intelectual y la indiferencia. El anticlericalismo intelectual, literatos, periodistas, cineastas, permanece hoy muy activo y muy agresivos. Hoy el anticlericalismo es una realidad sorprendente en España, a pesar de que muchos ciudadanos reconocen la actuación de la Iglesia en lugares muy difíciles y marginales. Sin embargo, este anticlericalismo va ganando cada vez más terreno a la Iglesia. Este anticlericalismo pasa o se transcribe a través de la incompatibilidad con las normas de la moral y con el magisterio eclesiástico. Existe un gran rechazo hacia las disposiciones magisteriales relativas al matrimonio entre personas del mismo sexo, al divorcio, a la limitación de la prole, al desarrollo de las ciencias genéticas. Son temas que han calado profundamente en la conciencia de muchas personas y que lo rechazan en la Iglesia por estos motivos. Sin embargo, frente a este anticlericalismo, tenemos que ser conscientes de que existe también un hecho muy peligroso para la Iglesia, que es la indiferencia, y que plantea una abierta hostilidad a la institución eclesial, tal vez porque hace que muchas personas se olviden de una rica tradición religiosa y cultural heredada de los abuelos o del pasado. La sociedad española se ha secularizado de una manera espectacular y rapidísima. La secularización de las masas constituye uno de los retos más apasionantes a la capacidad de adaptación, de comprensión y de creatividad de la Iglesia española actual. El cuarto rasgo que define el panorama eclesiástico actual es de las que se ha pasado de las congregaciones religiosas a los movimientos religiosos. Las congregaciones religiosas, de manera especial jesuitas, dominicos y agustinos, marcaron las pautas del pensamiento y de la religiosidad en el pasado. Esto ha cambiado radicalmente tras el concilio, bien porque el clero diocesano ya es capaz de dirigir universidades y facultades de teología, o bien porque el clero regular está sufriendo una sequía vocacional que le hace no poder estar presente en campos de trabajo donde estuvo en el pasado. ¿Por qué se ha pasado? ¿Cuáles han sido las causas por las que han surgido en la Iglesia gran cantidad de movimientos religiosos, sobre todo a partir del Concilio Vaticano? Pues yo creo que esto ha sido por los siguientes aspectos: la revalorización del bautismo, la llamada a la santidad común y a la santidad universal en nuestra vida, la participación activa en la misión de la Iglesia y la vocación y misión que tienen todos los laicos en ser corresponsables de la vida de la Iglesia. Ahí tenemos el quinto rasgo, la presencia social y caritativa. Ante los claroscuros que presenta la realidad eclesiástica española actual, el esfuerzo de los creyentes por estar en zonas deprimidas y deprimentes es algo sorprendente. Es una realidad social que no puede admitir ninguna clase de duda. Los ancianos, los sin techos, los niños, los drogadictos, los enfermos, son tantos y tantos grupos los que encuentran las organizaciones parroquiales y eclesiales
una tremenda acogida que hace que la Iglesia sea valorada en este aspecto de su dimensión social. Aparte de la dimensión social de la Iglesia, no puede olvidar la importancia social y aglutinante que la Iglesia lleva más allá de estos campos de trabajo con los más marginados de la sociedad. En el ámbito cultural, la Iglesia española cuenta con 14 universidades católicas y de identidad cristiana, con escuelas de formación profesional. Actualmente está presente en el ejército, en el mundo editorial, en la radio. Esto sin olvidar que cada semana mueve más de 9 millones de españoles que acuden a los templos para rezar y escuchar la palabra de Dios. La Iglesia española tal vez no esté como en el pasado en centros de decisión y de poder, aunque en nuestra sociedad democrática es muy difícil saber dónde está el poder. Pero una cosa es cierta, que la Iglesia está allí donde se debaten los temas más cruciales de la vida del hombre y de la vida humana en general, los temas que afectan al ser humano. Es verdad que hoy más que nunca, a pesar del anticlericalismo, la Iglesia es más cercana y más acogedora que en el pasado, porque la Iglesia española hoy es muy sensible a todas las realidades que afectan la vida del hombre. Tal vez la Iglesia no esté de moda en el mundo de la cultura, pero hoy más que nunca nuestra Iglesia sigue siendo un espacio de libertades, de comunión, de vida, de fraternidad, un espacio sólido donde se ofrecen propuestas de sentido y de valores que enriquecen y ennoblecen la vida humana. Finalmente, como creyentes, tenemos hoy más que nunca la obligación de conocer la historia de nuestra Iglesia, de acudir con humildad a nuestras raíces, de comprender nuestro camino como hombres que somos llamados por Dios a la santidad de vida. Estamos llamados a sentirnos y a ser hoy más que nunca Iglesia ante los retos que nos ofrece esta sociedad del siglo XXI. La historia de nuestra Iglesia es nuestra vida. La historia de nuestra Iglesia es la historia de nuestras comunidades parroquiales, la historia nuestra personal como creyentes que queremos sentir, expresar y vivir nuestra fe.